Señoras y señores, bienvenidos todos a la hora 22. Muchas gracias por estar con nosotros. Tenemos un abogado de fuste, de conocimiento pleno del derecho, un ejercicio bien dilatado de su profesión. Ya ha sido nuestro invitado anteriormente, pero siempre es interesante conversar nuevamente con Manny Sierra o Manuel Sierra. Él tiene un nombre que se bifurca y es identificado por cualquiera de ellos. Buenas noches, doctor. Gracias por estar con Abinader Fortunato y un servidor. Placer es mío. Gracias. Placer es mío. Gracias a ustedes por siempre darme la oportunidad de poder discutir de alguna forma estos temas que son de relevancia pública y de interés general. Muy cierto. Y de interés general y de relevancia pública es lo que en los últimos días hemos estado mirando, estudiando en los medios de comunicación. La presentación de auditorías completas, centenares de páginas sobre casos que están en su fase inicial. En este caso, por ejemplo, las auditorías que ha realizado la Cámara de Cuentas ante los eventos que se produjeron o parte de ellos, por ejemplo, en el FOMPER y en las instituciones, las empresas eléctricas. Me gustaría que empezáramos a conversar sobre este aspecto. ¿Qué opinión le merece esta novedad de enterarnos por auditorías de lo que pasó y de lo que posiblemente podrá pasar? Es una facultad legal de la Cámara de Cuentas producir auditorías. Produce dos tipos de auditorías. La auditoría rutinaria para determinar cómo marcha el presupuesto que se le aprueba a tal o cual institución en ese periodo fiscal, generalmente de año a año, porque los presupuestos son anuales. En esa facultad propia de la Cámara de Cuentas de realizar auditorías, unas son de rutina y otras pueden ser auditorías de carácter especial. La ley 1004 que crea la Cámara de Cuentas y la que se rige la Cámara de Cuentas permite que se publiquen las auditorías porque se trata de un documento que de una u otra forma evidencia cómo se están manejando los recursos y las finanzas públicas. Y es una forma también democrática de decirle al ciudadano cómo se están invirtiendo, cómo se están manejando los recursos que son el fruto de los impuestos y de cualquier otra eventualidad de recaudación. El presupuesto anual que también le proporciona el gobierno central todos los años. La llama poderosamente la atención la publicación, porque aquí entonces entramos en una fase sí muy interesante, porque se trata de auditorías no para establecer de manera rutinaria cómo se invirtió o cómo se manejó el presupuesto de tal o cual institución o de tal o cual institución en un periodo de gobierno o en X tiempos. Aquí estamos hablando de unas auditorías de carácter especial que la Cámara de Cuentas puede hacerlas por denuncias o por requerimiento de particulares. Lo que no me queda claro es cuando se trata de auditorías especiales que se están buscando con la finalidad posiblemente de establecer si en el manejo de los presupuestos hubo algún tipo de manejo corrupto o de manejo equivocado o de manejo contrario a las razones por el cual se produjo ese presupuesto en ese periodo o año fiscal. Por tanto, si se trata de auditorías especiales con la finalidad de buscar algún mal manejo de los fondos, entonces aquí entra un proceso, reitero, de mucha importancia, porque entraría un debido proceso en contra de la persona que estuvo en esa institución cuyos periodos se están auditando. Doctor, pero mire, no se puede presumir que cuando se haga una auditoría sea
para saber de un posible mal manejo de fondos. La auditoría ha de hacerse sin esa presunción, entiendo. No, de hecho, las auditorías se dan descargo todos los años, porque está la Contraloría General de la República que trabaja mancomunadamente con la Cámara de Cuentas, más los auditores propios de cada una de las instituciones, que ese presupuesto cada año tienen que darle descargo. Porque hay que hacer una rendición de cuentas al Congreso de parte del Gobierno central de cómo se manejaron los presupuestos. Por tanto, eso es lo habitual, eso es común, es lo corriente. Cuando me preguntas, no es, digamos, sano que se trate de buscar en una institución única y exclusivamente para determinar con los auditores de la Cámara de Cuentas si en el manejo del presupuesto hubo un acto fraudulento o no. Porque entonces... Pero ¿quién ha mencionado que existe directamente ese propósito al iniciarse estas auditorías? De hecho, esas auditorías se conoce, bueno, se entiende también, porque es la norma, que la Cámara de Cuentas, el Pleno, determina qué auditorías, qué instituciones auditar, sin ningún tipo de injerencia. Es una decisión inherente a sus funciones. Correcto, eso es así. En eso ellos son independientes. Es correcto. Entonces, usted mencionó también auditorías especiales. Correcto. ¿Qué es eso? Las auditorías especiales son aquellas que tratan de determinar el manejo correcto o no por algunos indicios que eventualmente se pudiesen tener o por algunas denuncias de cualquier ciudadano que puede decir, bueno, en el manejo del presupuesto de tal institución no fue adecuadamente manejado. Por ejemplo, cojamos el FOMPER, cojamos Obras Públicas, que son las instituciones que se están debatiendo ahora a través de medios de comunicación. Entonces, aquí el Ministerio Público es el que ha venido solicitando, hasta donde tengo entendido, conforme a lo que ha venido saliendo en los medios de comunicación, que se realicen tal o cual auditoría a tal o cual gestión de un exfuncionario. Pero ¿y el Ministerio entonces, Público puede solicitar auditorías? Ese es un tema en discusión. La ley 1004 dice que el Ministerio Público eventualmente como un órgano especial pudiese requerirle a la Cámara de Cuentas. Yeah. Sin embargo, la Constitución, y aquí hay un tema muy importante, que es del 2010 y la ley es del 2004, dice en su artículo 248-249 que solamente la Cámara de Cuentas le pudiese responder con ese tipo de requerimiento de auditorías especiales al Senado de la República o a la Cámara de Diputados. Ahora bien, hay un elemento importante, porque hay otra ley necesariamente para que un auditor realice una auditoría, tiene que regirse entonces por la ley 633 de 1942, que es la ley que crea que le da creación a los auditores públicos, a los CPA. Por tanto, ese auditor, conjuntamente con la ley especial de Cámara de Cuentas, tiene que regirse por su propia ley, porque necesariamente para ser auditor tiene que ser CPA, tiene que ser graduado en contabilidad. Por tanto, parte de las actuaciones que lleva a cabo ese auditor tiene que hacerlo en función de esta ley, que es la ley 633, que rige a los contadores públicos autorizados. Ellos, para poder actuar, tienen que recibir algún tipo de comunicación. Es posible que esa comunicación se genere entre el Ministerio Público y el presidente de la Cámara de Cuentas, que son los órganos que se conectan, y que el presidente de la Cámara de Cuentas a su vez se lo pasa a la generalidad, ¿cómo le llamaría yo? A todos los miembros de la Cámara de Cuentas, que son 5, entonces ellos forman una especie de comité, y entonces ellos son los que determinan parte de eso. Pero fíjese una cosa,
Si el Ministerio Público le dirige al presidente de la Cámara de Cuentas una auditoría, posiblemente le esté indicando en ese primer documento que busque tal o cual detalle en esa auditoría. Y entonces me temo yo y creo que ahí puede entrar un sesgo cognitivo o una especie de información sutil o soterrada que el Ministerio Público le pide a esos auditores que busquen un detalle en específico y por tanto el auditor que una vez que practica la auditoría se convierte en una especie de perito que tiene que ser independiente. Por eso la Cámara de Cuentas es un órgano constitucional que se presume que aunque sea del Estado es un órgano independiente que tiene sus propios presupuestos y su propia forma. O sea, tiene la misma estatura que los jueces del Tribunal Constitucional, que los jueces de la Suprema Corte de Justicia, que los jueces del Tribunal Supremo Electoral, que los jueces y que otras instituciones que tienen esa estatura. Si esa solicitud, esa comunicación, ese contrato que tiene que ser debidamente aprobado por el presidente de la Cámara de Cuentas o por el comité, por el pleno de la Cámara de Cuentas, tiene que pedirle específicamente a la Cámara de Cuentas qué es lo que quiere que se haga en esa auditoría especial. Y ese primer mandato puede ser peligroso porque yo te puedo manipular con lo que te esté pidiendo y por tanto los auditores, cuando salgan a buscar la información, no van con la mente en blanco, sino que van a buscar un detalle en específico. Y por tanto, ese auditor ya perdió la objetividad al momento de ir a buscar lo que debe buscar. Y se lleva de encuentro inclusive el artículo 260 del Código Procesal Penal, porque aquí tenemos ya una auditoría no a los fines rutinarios para determinar cómo se ha manejado el presupuesto interno de esa institución, doctor, sino para determinar si hubo fraude o no. La contabilidad no miente. Pero el auditor sí, que el auditor tiene un sesgo cognitivo. El auditor, mira, es que los números no mienten, pero yo te los puedo manipular. Sobre todo unos auditores que están cargados de una serie de información de que el gobierno pasado fue un gobierno corrupto. Pero usted está presuponiendo sugestionables que pueden ser los auditores por un requerimiento del Ministerio Público, porque también hay que tomar en cuenta, y es preguntando, es buscando luz, hay que tomar en cuenta que también el defensor de la sociedad, que es el Ministerio Público, ha de tener un auxilio, bueno, en principio, ha de tener un auxilio de otras entidades para buscar en esa defensoría de la sociedad hacer el mejor trabajo. Sí, pero el Ministerio Público no puede pedirle subjetivamente al presidente de la Cámara de Cuentas en una comunicación que busque tal o cual detalle. Debería decirle que haga una auditoría en tal o cual periodo y entonces ahí los auditores, sin tú ponerle elementos de alguna forma que los contamine, que busquen si aparecen elementos que comprometen o no, si aparecen elementos que pudiesen entenderse que son viciosos, que generan indicios de carácter penal. Pero si tú les refieres en una comunicación diciéndole de manera muy específica qué es lo que tiene que buscar, independientemente de que todas las auditorías, para llevarse a cabo, tienen que invitar a estar presente, hasta las rutinarias, a la persona que tú vas a auditar, porque él es el que te tiene que explicar cómo fue que manejó los presupuestos anuales. Y darle a conocer el informe que ellos obtengan del escrutinio. No, lo discuten, porque ahí se produce inclusive un borrador. Y ese borrador está sujeto a una serie de cambios, que es lo que desde los medios de comunicación, por ese festival de desinformación que se está poniendo a circular desde las mismas instancias del Ministerio Público y desde la misma Cámara de Cuentas, que yo creo que se está llevando de encuentro el debido proceso legal, el principio de inocencia que ampara a mucha gente. Y esto es beneficioso
no para los que se fueron, es beneficioso para todos y hay que entenderlo así, porque los que están, la política es una ruleta que va dando vuelta, tú hoy estás arriba, mañana te toca abajo, y no es justo que cuando tú estés abajo te le den a una investigación un manejo vicioso o un manejo manipulado con la finalidad de alguien extraer beneficios políticos a las cortas o a las largas. Así la institución no funciona bien. ¿Y en qué momento del proceso tienen mérito esas auditorías que hemos conocido a través de medios de comunicación para ser conocidas por el público y por los mismos medios? Es que ahí hay un problema serio. Es que estas auditorías, primero, a quien tú estás auditando a fines penales, conforme lo manda la normativa procesal penal y la propia Constitución, debe entonces estar investido y protegido del debido proceso cuando tú practicas la auditoría. Por eso... Darlas a conocer viola el debido proceso en este momento. Bueno, lo que pasa es que esta es una auditoría no de retira, esta es una auditoría especial que yo creo que, y es lo que me asalta la curiosidad, si la Cámara de Cuentas le ha dado la oportunidad a los auditados de que tengan toda la documentación o que tengan acceso a la documentación que está en la Cámara de Cuentas para que ellos puedan explicarle a los auditores, porque fíjense que se están haciendo auditoría con funcionarios que ya no están en la dirección de esas instituciones y por tanto no tienen acceso a toda la documentación que cuando fueron los gerentes de esas instituciones tenían. Por tanto, si esa gente no se le ha dado la oportunidad de tener a mano toda la documentación que procesan los auditores de la Cámara de Cuentas, es evidente que se le ha violado el debido proceso legal. Mucha gente me dice, bueno, pero es que esta gente... ¿Y los hallazgos, entonces? No, déjame terminar esta última idea. Mucha gente me dice, bueno, es que esta gente acabó con el país y hay actos de corrupción. Yo le digo, pero es que a mí no me luce como técnico en ejercicio presumir actos de corrupción si yo no tengo a mano elementos de juicio más allá de toda duda que me permitan mínimamente entender que eso es así. Una cosa es un discurso mediatizado de grupos interesados políticamente que se contrachocan y es el pleito de los intereses políticos los que ponen a circular muchas de estas informaciones y del propio gobierno posiblemente que también son políticos, porque esa es la otra situación. Entonces eso, lo ideal es que se preserve, que se maneje adecuadamente el debido proceso, dándole la oportunidad al auditado de que esté presente en la práctica de la auditoría y de que se le garanticen, conforme lo establece el artículo 95 del Código Procesal Penal, desde que se inicia el proceso de investigación, el derecho a defenderse, el derecho a explicar y el derecho a tener conocimiento de todo lo que se esté llevando a cabo para que él pueda explicarle, aclarar si fuera necesario y en todo caso, al final del día, defenderse adecuadamente. Pero en este caso no es posible, doctor, usted mismo lo ha indicado anteriormente, ya que estas personas de las auditorías a que se trata no están ocupando esos cargos. Sí, pero los auditores... No sería posible. Sí, pero los auditores debían de llamarlo y llevarlos a las instituciones, ellos pueden ir. Mire, aquí tenemos todo esto porque el auditor tiene ya todo el material en la mesa. Le dice, mire, nosotros tenemos todo esto aquí. Nosotros queremos hacer en su periodo fiscal estas auditorías. ¿Es posible eso? Sí, no, debe ser así, no es que sea posible. Es que debe ser así. ¿Hay precedente, doctor? No, no es que haya o no haya. Pero le pregunto, ¿hay precedente? No, la Constitución, el artículo 68, el artículo 69 que te habla del debido proceso. No debe haber precedente. No, pero además de eso, esta ley dice, la que instituye a los auditores, le dice a ellos, a los auditores, esta ley, en sus primeros artículos, que tienen que llamar al auditado y llevar a cabo la auditoría con él ahí y cuestionarlo y preguntarle. Ahora, si a la persona que van a auditar no va, ese es su problema, pero tienen que llamarlo y tienen que suministrarle toda la documentación con la que va a trabajar. ¿Por qué? Porque es que... Abinader, ¿quiere hablarle, doctor? Sí, sí. Sí, es que, fíjense, y es otro elemento también,
La Cámara de Cuentas ahora llega en una crisis de la Cámara de Cuentas anterior. Y estos dicen, bueno, nosotros ahora llegamos con la antorcha de la moralidad, porque los que sacaron, renunciaron o hicieron renunciar, o llámele como usted quiera, eran bandidos y sinvergüenza. Y por tanto nosotros somos los serios que vamos a llevar a cabo las auditorías. Yo no sé si los que se fueron lo son, ni los que llegaron lo son. Lo que yo creo es, y apuesto a eso, con este gobierno y con los que se fueron. Esa ha sido mi prédica constante. Lo sufrí, lo viví en los gobiernos pasados. Yo apuesto al debido proceso, porque solo así puede funcionar la institucionalidad en beneficio de todos, no en beneficio de los que están ahora, porque con la vara que miden hoy a los que se fueron, mañana van a medir los que vengan a los que se van. Entonces, ¿qué es lo más sano? Que actuemos equilibradamente para que las cosas funcionen adecuadamente. Mi querido Fortunato. No, lo que ya estamos sobre la pausa y es bueno que la retomemos, pero voy a dejar en la mesa el tema de si la interpretación que estoy haciendo es que las auditorías ya finalizadas de la Cámara de Cuentas pueden entonces, por lo que usted dice o por lo que yo he interpretado, pueden entonces ser manipulables. Sí, y pueden tener un alto contenido político independientemente de la transparencia que se quiera presentar en términos gubernamental, en términos políticos y en términos de la propia justicia. Eso es lo que me está diciendo. De que son lo dejamos para la pausa, okay, cuando entremos de nuevo. Bien, con el doctor Manuel Sierra, en breve retornamos aquí, en la hora 22. Bien, interesante e importante que estemos siempre comunicados, ustedes y nosotros acá en la hora 22. Por eso nuestras redes sociales es el lugar, la forma idónea de que ustedes sepan qué se produce aquí en la hora 22, qué pensamos, qué hacemos, nuestras redes sociales. Doctor Manny Sierra, Abinader Fortunato le hizo una pregunta sobre las auditorías. Usted tiene la respuesta. Bien. Me preguntaba que si él interpreta que de todo lo que yo he dicho es factible que haya manipulación de las auditorías. Si uno dice, bueno, los números secos no mienten, pero el ser humano tiene un corazón que late. Y ahí están los intereses políticos, los intereses sociales, los intereses personales, los intereses de resentimiento y quién sabe qué cantidad más de intereses pueden haber. El único elemento probatorio histórico, y me aparto un poquito de esto, y esto lo digo así porque las auditorías al final del día se van a convertir en pruebas, y el auditor se presume que es un perito, y se presume que el perito tiene que ser una persona objetiva e independiente de todas las partes, porque lo único que va a decir es los hechos que encontró, y sobre esos hechos va a poner una opinión, y la opinión puede ser causa de parcialidad. La opinión puede ser causa porque aquí ya es el fruto de tu razonamiento el que viene. El sesgo que se le puede dar a esa opinión. Los hechos están ahí y tú también puedes manipularlo. De esas manipulaciones conscientes o inconscientes, están hechos grandes textos en el mundo jurídico que se llaman los grandes errores judiciales. Los Estados Unidos, que lo ponemos como ejemplo, todos los días se ven cientos y cientos de ciudadanos que salen de los procesos que estuviesen presos 10, 15, 8, 5 años. Pero entonces, porque hubo una manipulación del elemento probatorio al momento o de ser obtenido
o de ser colocado en el envase, o de ser llevado al laboratorio. Hay centenares de casos como ejemplo. Claro, entonces, ¿qué le quita a usted? Que una Cámara de Cuentas que llegó bajo una crisis, que no conocemos cuál es el histórico político de los que llegaron, ni a qué grupo político pertenecen, no puedan manipular al menos la opinión que emitan en las auditorías. No estoy diciendo que sea así, pero creo que no se está guardando hasta cierto punto el debido proceso de las personas que se están investigando, porque es que aquí van a converger una serie de legislaciones, no solamente la de la Cámara de Cuentas. Viene la ley, viene la Constitución de la República, viene el Código Procesal Penal, porque son auditorías para fines penales. Que lo que dice la ley de la Cámara de Cuentas, la 1004, es que si en una investigación los auditores observan indicios, no pruebas, los indicios son pequeños detalles que te pudiesen conducir eventualmente a que una persona cometió un acto doloso o no. Pero eso entonces de los indicios se pasa a las pruebas. Los indicios son destellos. Y aquí es por la presunción del auditor que dice, mira, esto aquí no me cuadra, esto aquí no me cuadra. Y por tanto yo creo que aquí hay una violación que me parece que es de carácter penal. El auditor no puede decir que eso es penal. Pero esos indicios pueden convertirse verdaderamente en pruebas. Es correcto, eso es así, eso es así. Pero ese proceso de investigación para un proceso penal tiene entonces que contar el auditado con las garantías que le manda el Código Procesal Penal, que dice en el 95 que desde que tú comiences a investigarme yo tengo derecho a conocer de la investigación. Y para fines de justicia, doctor Manisierra, entonces, ¿de qué impacto y trascendencia estamos hablando para la misma sociedad? Ese tipo de escrutinio, de investigación y de falla en la propia Cámara de Diputados. Cuando hablo de falla me refiero a sus conclusiones. Que eso te puede traer como consecuencia que el proceso sea nulo, que tú le genere en el deseo ciudadano de que haya una buena administración de los fondos públicos una frustración mayor, porque cada vez que un proceso de esto se cae, el Estado invierte cientos de miles de pesos, porque los procesos no son baratos, cientos de recursos humanos, y al final o se va un culpable como inocente, y muchas veces se va un inocente como culpable. Entonces, estos vicios, por un asunto de ligereza en la investigación, puede generar las mismas consecuencias que se generó con el caso que hay que verlo como un caso paradigmático, emblemático, que es el caso Odebrecht. Se invirtieron millones de pesos, se gastaron cientos de ríos de tinta, diciendo desde ese mismo Ministerio Público de que se iba a combatir la corrupción, y al final el proceso se descargó a gente que ni siquiera, dicen los jueces, estuvieron cerca de lo que se le acusó, y otros que lo van a terminar condenando posiblemente por un tipo penal que no es por el que se le vendió al país, que fue por corrupción, posiblemente por lavado de activos, que es no poder demostrar, al menos uno o dos de ellos, el origen de los dineros que tenían, y entonces lo están condenando ya no por actos de corrupción, sino por lavado de activos, porque no demostraron el origen de los recursos. No por la entrega de soborno ni nada parecido. Por tanto, lo ideal es que este tipo de cosas se lleve conforme lo mandan las reglas, conforme lo mandan las leyes, para que las cosas fluyan adecuadamente, para que se combata la corrupción y para que las personas que son inocentes salgan como inocentes y las personas que son culpables salgan como culpables. En este caso, doctor Sierra, si comunicadores y medios de comunicación no hubieran dado a conocer el contenido de las auditorías que usted está hablando en esta noche, si eso no hubiese sucedido, usted podría estar manifestando los mismos postulados que ha expresado hoy aquí. No, mire una cosa, los medios de comunicación constitucionalmente
tienen legítimo derecho a acceder a las fuentes públicas, porque ustedes son periodistas y el periodismo, hasta cuando yo estudié, era un servicio social. Por eso el periodismo no acumula fortuna, porque el periodista lo que hace es que entrega su vida casi de manera gratuita por recoger información y contribuir con el sistema democrático y rendirle un servicio a la sociedad. Por eso es el único profesional, el periodista, que goza de las garantías constitucionales de que puede equivocarse y la Constitución le permite que rectifique. Y las leyes le permiten que rectifique porque se presume que no actúa con maliciosidad, sino que actúa con el deseo de que las cosas funcionen adecuadamente bien. Cuando me dice, bueno, si usted no hubiese tenido la información que tiene, ¿pudiese asumir la misma posición? No, yo creo que es un mandato constitucional de que el periodismo debe rendir la información. Ahora, el periodismo lo que no puede es convertirse en el eco de una institución sin hacer la contrastación de los datos que maneja, porque entonces estaría desnaturalizando la función esencial del periodismo y se estaría convirtiendo en un vocero de una institución que, si bien es verdad, actúa en beneficio de la sociedad, porque ese es el papel fundamental del Ministerio Público. No es menos cierto que lo que yo he estado viendo en América Latina es que el Ministerio Público ya no está actuando sanamente en beneficio de la sociedad. Lo está haciendo muchas veces por intereses personales, por resentimientos y por intereses políticos de muchos de ellos, que al final del día terminan siendo candidatos presidenciales, terminan siendo candidatos a diputados, a senadores, muchos de su ministerio público, o con el deseo de ascender. Aquí en República Dominicana y tú está tienes el caso de sucediendo Brasil. eso. Aquí sucede, puede suceder. Yo creo que puede suceder. Y en el caso de los periodistas, ¿cómo puede interpretarse? ¿Está sucediendo que no han contrastado? Creo que el periodismo ha degenerado bastante en ese aspecto y creo que están comprometiendo mucho su responsabilidad civil. Su responsabilidad civil sí. por dar a conocer el contenido de esas auditorías, doctor. No es que la dé a conocer, es que, si bien es verdad, se está haciendo uso de una información que es pública, ¿verdad? Entonces, sí, pero tiene no solamente, yo he visto muchas de esas informaciones que no solamente dan, recuérdate que el periodista es una correa de transmisión, hechos y transmito. Ahora, el periodismo se desenvuelve en la base de dos cosas, el de la opinión y el de la información. Cada una en la Constitución y en las leyes tiene una forma de manejarse. Ustedes hacen dos cosas, este es un programa de opinión, no es un programa de información, aunque la opinión al final se convierte en información. por supuesto. Porque esto es como una especie de matriz de fuente originaria que produce opinión y que al final lo que se dice aquí del invitado se puede convertir en una noticia. Ahora bien, el que hace información no está supuesto ni a hacer juicio de valor, ni agregarle ni quitarle. Y yo te digo, a muchas de las auditorías que se presume que se rinden como información, al momento de difundirse desde la sala de redacción, se hace juicio de valor y se le pone apellido. Ya. Ahí es que usted dice que ahí es yo posible digo entonces que se es compromete pasible la responsabilidad civilmente. civil. Pero Ya. además de eso, tampoco contrasta contra quien se ha producido la auditoría para saber si se les resguardó o se le protegió el debido proceso al momento de llevar a cabo la auditoría. ¿Y cómo llegan esas auditorías a manos de los medios de comunicación? No, la Cámara de Cuentas tiene una página que puede hacerlo. No, esas Ahora, específicamente. estas auditorías especiales, yo creo que se están filtrando porque veo que tienen el privilegio de tenerlas Pero, doctor, unos cuantos filtrando, medios mire, de comunicación. Doctor, mire, No filtrando, todos. doctor, filtrando es un término muy cómodo. Muy suave. O sea, filtrando uno se imagina, ay, se cayeron esos papeles de la auditoría, alguien iba cruzando, los encontró y se lo entregó a un periodista. No, se la están entregando, ya. de manera sutil, de manera, inclusive no es ni sano para el periodismo. ¿Por qué? Porque entonces debía de dársela en rueda de prensa con responsabilidad a todos los medios de comunicación que tienen legítimo derecho a no
a que tú des un palo periodístico y te conviertas frente al resto de los medios de comunicación como que tú eres el único que tiene acceso a informaciones de importancia privilegiada. Eso inclusive no es sano para la democracia, ni sano para el periodismo. Usted afirma que es la Cámara de Cuentas que las está entregando. No, yo creo que proviene más del Ministerio Público que de la Cámara de Cuentas. Okay. Y puedo ser que la estén filtrando ambos sectores. Ambos a la vez. Exacto. Y en medio de... Creo también que los miembros de la Cámara de Cuentas, si se determina que muchas de las auditorías que hacen han colocado juicios de valor y han manipulado de alguna forma los datos, pueden comprometer civilmente su responsabilidad. Pero es una presunción ya, doctor. No, vamos a verla, porque usted las conoce, los ya auditados, usted las tiene. Los auditados tienen derecho a tener en sus manos toda la documentación con la que se trabajó. ¿Usted tiene las auditorías? He visto parte de ellas, no las tengo no las tiene físicamente. Digamos que estoy haciendo opinión en torno a lo que es Vox Populi, ya. Y que ellos mismos, los miembros de la Cámara de Cuentas y de alguna forma, de algún sector del Ministerio Público que se presume que debe actuar con objetividad y que creo que ha perdido la objetividad al extremo de tener una página informativa. La Procuraduría General de la República, que no está en ningún texto, tiene una página de colocar información, a contrapelo de todos los derechos, porque cada vez que el Ministerio Público en la página que tiene, la Procuraduría General de la República, coloca una información sobre una persona y luego resulta que eso no es así, información que circula en Internet y que no se borra, no hay forma de recogerla. ¿Cómo tú recoges la información que un Ministerio Público dice hoy, al inicio de una investigación, que esta persona es culpable, cuando todavía no tiene los elementos de juicio para poder establecer si va a ser culpable o no? Porque tampoco no es el Ministerio Público el que tiene que decretar culpabilidad. Pero cuando un Ministerio Público presenta 400 pruebas que él califica, 500, 600 pruebas que él califica como pruebas, no le queda ni le cabe decir otra cosa que no sea que el imputado, pues el encartado es culpable. ¿Qué otra cosa puede decir, doctor? Aquí pueden haber dos cosas, y mira qué ejemplo más sencillo. Aquí hay una fiesta en este momento y yo soy enemigo jurado tuyo. Y entonces hay 5, 6 personas, 10 personas, 20 personas. Y en esa fiesta, que ni Dios lo quiera, matan a la persona del que yo soy jurado como enemigo. ¿Quién es el primer sospechoso de la comisión de ese delito? Soy yo. Y es verdad que yo estuve en el hecho. Ahora, en el lugar del hecho. En el lugar del hecho. Ahora, que por el solo hecho de yo estar ahí, la muerte de ese ciudadano me la endosen a mí, es una cosa grande. Es decir, el Ministerio Público puede decir que tiene 700 pruebas, 600 las que fueren, pero esas pruebas tienen que ser vinculantes a la persona. Tú puedes tener pruebas de la comisión de un hecho, mas no una prueba para establecer que esa persona está vinculada con ese hecho. ¿Se entendió lo que digo? Correcto. Por tanto, el hecho de que tenga pruebas, hay que ver si esas pruebas son legalmente obtenidas, además, para poder luego entonces vincular en un juicio con todas las garantías y más allá de toda duda razonable conforme al estándar probatorio de que esa persona es responsable de la comisión de ese hecho y en qué magnitud es responsable. ¿Y cómo evalúa el doctor Manisierra, que es un especialista en aspectos penales, las investigaciones a las que están sometidos ese grupo de generales activos y otros retirados por el tema de la corrupción? Casi por primera vez al generalato se le dice, se focaliza en la gravedad de corrupción en las Fuerzas Armadas y en sus funciones públicas. Bueno, el que se hagan las investigaciones, yo creo que eso es lo que hay que hacer. Y para eso está el Ministerio Público, para hacer las investigaciones. Lo que yo no comparto mucho es cómo se han ido llevando los procesos, porque estamos en un sistema donde todo lo que tú difundas
puede de alguna forma contaminar al juez. Aunque el juez como quiera se va a dar cuenta, porque no vivimos en los Estados Unidos, donde las cosas pasan y la gente ni se entera. Entonces, vivimos en un país donde esa colocación de esa primera información en un proceso de investigación, que es una contradicción de hecho, porque tú no me puedes decir a mí, al juez, dame 18 meses para hacer una investigación y el mismo día que me está pidiendo eso, tú dices que tiene todas las pruebas para establecer que yo soy culpable. Pues si tú tienes todas las pruebas para establecer que yo soy culpable, olvidémonos de los 18 meses y pidámosles directamente al juez que nos vayamos a un juicio de fondo. Démosles las pruebas al imputado para que se busque las de él, a contrario, porque el imputado tiene derecho a buscarse una prueba, porque no es una corte marcial. Él tiene derecho a defenderse, tiene derecho a determinar si las pruebas fueron legalmente obtenidas y tiene derecho a buscar sus pruebas para establecer que lo que dice quien lo acusa es no así o es no así en la proporción que dice el Ministerio Público. Entonces, es una incoherencia del Ministerio Público, por una parte, decir al país y a los jueces, yo tengo aquí 1.700 pruebas que demuestro que tú eres culpable. Y entonces a la vez le pido al juez, yo quiero que tú me dé 18 meses para investigar, a ver si yo consigo prueba para establecer que tú eres culpable. Además yo te digo, ¿y en qué momento de la investigación tú conseguiste las 1.700 pruebas? Previo a la judicialización del proceso. Desde ese momento, ¿tú gozabas con alguna autorización para buscarme esas pruebas en mi contra? Porque las pruebas no las tenía tú guardadas, las tenía una institución del Estado, sí, a las que para tú acceder tienes necesariamente que pedirle al juez que te autorice para tenerlas. Por tanto, tú entonces hiciste una investigación previa y ahora viene a hacer una segunda investigación, es decir, una fase y una segunda fase. La segunda fase se genera cuando tú, a través de la medida de coerción, judicializa el proceso. Y aquí yo creo que lógicamente hay una seria incoherencia, porque tú no puedes decirle a contrapelo del artículo 260 del Código Procesal Penal que dice que el Ministerio Público objetivamente debe buscar pruebas para acusar y pruebas para también decir no, él no es responsable. Fíjense que no he visto yo la primera vez en estas investigaciones que el Ministerio Público haya dicho, yo busqué las pruebas y pude determinar que esta persona no tiene nada que ver con los hechos. El Ministerio Público va en un solo sentido, es culpable. Correcto, y entonces eso está rompiendo el debido proceso, el principio de inocencia y el principio de objetividad que le manda a llevar a cabo la ley 133/11 que instituye el Ministerio Público. Ya. Doctor, interesantísimo lo que usted está explicando, bastante didáctico, aprendemos siempre sobre esto. Me imagino que los colegas suyos que están viendo el programa, pues quizás le estén mandando elogios o otros refutándole, pero quienes tenemos la oportunidad de hablar con usted somos nosotros. Así que en esa situación volveremos, Abinader y yo, después de la pausa comercial. Bien, llegamos a la parte final. Se ha ido bastante rápido el tiempo con el doctor Manisierra. ¿El Ministerio Público actual es similar en su proceder con personas que pueden en administraciones anteriores haber tenido la posibilidad de hacer manejo irregular de fondos públicos? ¿O usted siente que este Ministerio Público ha roto podemos decir, el procedimiento habitual, la norma habitual de comportamiento? Bueno, parece que hay mayor interés en combatir los actos de alegada corrupción. Debería de ser equilibrado en todo el sentido de la palabra, porque al final es un órgano que representa a la sociedad. Y todos los actos de corrupción tiene que perseguirlo con los que se fueron, con los que están, con los que están actualmente en el Estado. Posiblemente se hayan asentado más en los
exfuncionarios y estén posiblemente descuidando un poco estos, quizá dejándolo para cuando ya estos no estén, entonces seguir la misma fiesta. Ojalá en ese aspecto el Ministerio Público equilibre un poco más la balanza. Si es que en este gobierno se está cometiendo algún tipo de acto contrario a la ley, eso habría que determinarlo. También hay que determinarlo si lo que pasó con los anteriores es así, y ya eso, el tiempo será el adecuado testigo que ha de determinar qué ocurrió y qué no ocurrió. ¿Usted es representante legal de alguno de los encartados en estos casos que lleva el Ministerio Público contra exfuncionarios? De ninguno, ni siquiera del Estado. ¿Por qué, doctor, a su juicio, los abogados de las personas que están judicializadas en estos casos, ante la enseñanza, la muestra, la exposición de las auditorías que ha hecho la Cámara de Cuentas, han tenido una actitud, hasta donde yo conozco, pasiva y no se han referido ni han hecho ningún tipo de acción jurídica frente a esto que, por ejemplo, usted expone aquí en esta noche? Mira, estos son temas de carácter económico y te voy a ser honesto, los abogados dominicanos nos hemos preparado más para el día a día de los casos de rutina, no para los casos así, de esta naturaleza, que vienen muy de la mano con nuevas legislaciones, como es la parte de lavado, la parte de los delitos fiscales. Si ustedes comienzan a ver, han aparecido de un tiempo esta parte. Hay muchos abogados no es la rutina de calidad jurídica, doctor, ahí. Sí, pero no han tenido la experiencia en casos, salvando las excepciones de unos cuantos, en casos de carácter económico. Y estos son delitos de carácter económico, no son delitos de sangre. O sea, ¿usted hubiera tenido otra reacción? Sí, por lo menos estuviese tratando de determinar el comportamiento de cómo actuaron los auditores y una serie de cosas más, determinando los sesgos cognitivos de los auditores, determinando las actuaciones viciosas de los auditores, determinando quién le pidió a los auditores y a la Cámara de Cuentas todas estas cosas, cuáles fueron las razones, qué entraña la carta de la solicitud de la información, si tiene algún tipo de torcedura de la realidad en el mandato que te pido, porque hasta eso tiene, y ver inclusive las conclusiones de esas auditorías para saber qué piden. ¿Por qué? Porque estamos hablando de análisis estadísticos que al final quienes los hacen somos personas que tenemos un corazón que nos late, y todos los que tenemos un corazón que nos late, de alguna forma tenemos una vinculación con algo, nos vinculamos a algo. O somos católicos, o somos de otra religión, o creemos en el vudú. Y todo eso, en el subconsciente, en algún momento, nos hace girar hacia el lado que nos gusta, o hacia el lado que queremos, hacia la opinión pública. Mucha gente que quiere ir siempre como el péndulo de la caña, siempre girando para donde le da la brisa. Y eso está pasando hoy mucho en la sociedad dominicana, y sobre todo está pasando en el ministeriado público. El expresidente Danilo Medina ve una persecución en el PLD, los temas de investigación que por corrupción del pasado gobierno ha emprendido la justicia, ha emprendido el Ministerio Público. Quizá él entiende que nomás lo están persiguiendo los de él, y no están persiguiendo porque si la corrupción es imprescriptible, debían perseguir entonces a los gobiernos que estuvieron en los últimos 30 años. ¿Usted lo ve como una persecución, Rafael? No, él dice que es una persecución. Yo creo que para ser equilibrado entonces debían de recogerse también auditorías del gobierno anterior al de Danilo, para que entonces Danilo no tenga ese discurso de legitimidad de decir que a él es solamente a él. Dice él, bueno, pero persigan también el gobierno de Leonel Fernández, que también se generaron grandísimos escándalos de corrupción, y hay poca persecución en ese sentido. Por eso mucha gente dice, bueno, es que el Ministerio Público tiene
sobre todo los órganos especiales, tiene algún tipo de vinculación o de cercanía. Yo no puedo decir eso, pero es lo que dice la gente con el gobierno de Leonel Fernández más que con el gobierno de Danilo, porque siendo Jean Alain el Procurador General de la República, se produjeron algunos contrachoques con gente con importancia en la Procuraduría General de la República, que no es un secreto para nadie, con la Procuradora General y con la propia Jenny Berenice. Por tanto, entonces, ¿no aquí hay se presume... independencia? Entonces no hay Doctor, independencia. No, es que no hay independencia. que no El Ministerio tengamos- Público siempre va a depender y todavía depende del gobierno central. Todo esto, todo lo otro es discurso. Bien, no tenemos más tiempo, ojalá poder contar con 30 minutos adicionales, pero ya el tiempo se agotó. Manny Sierra, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Bien, mañana tendremos otra entrega más de la hora 22. Hasta entonces,